Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio Periodismo y Sociedad, un programa abierto, horizontal, en el cual tratamos temas de actualidad, que se transmite por el canal 19 Cinevisión en todos los cables en República Dominicana y allende de los mares para la diáspora, para las personas que quieren ver un buen programa de televisión a través de todas las plataformas, YouTube, streaming, Facebook, etcétera. Con nosotros, como siempre, don Eli. Saludos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno, don Licho? Bien, Eli. ¿Bien todo? Bien, todo bien. Saludos por volvernos a ver. ¿Cómo te fue por la ciudad de los rascacielos? Maravilloso. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Me encontré con una nueva energía, con una vida dinámica y con ese compartir de gente que uno quiere y que quiere a uno en esa parte. Yo expresé y me expresaron esa vibra positiva que uno siempre necesita para entrar en nueva vida. Es una especie de bujía, ¿no? Una bujía inspiradora. Una bujía inspiradora. Gracias a Dios estamos aquí de nuevo con ustedes, ya compartiendo estas ideas que nos llevan a construir un país mejor, pero para todos. Hay muchas cosas de qué hablar hoy. Estamos repletos de noticias importantes. Hay unas que son raras, otras son ya consuetudinarias en el aspecto dominicano. Pero yo quiero comenzar, porque quizá a don Isidro no le gusta eso. Bueno, que ayer Donald Trump se ufanó en anunciar la destrucción de un barco supuestamente lleno de drogas y donde iban extrañamente 11 de los más connotados narcotraficantes del grupo Aragua de Venezuela. Dice él que esa droga venía de Venezuela, iba para Estados Unidos y que él no le quedó otro camino que bombardear ese barco. Dice Maduro y la inteligencia venezolana que es mentira, que eso es un acto de inteligencia artificial, que Trump no ha destruido ningún barco y que Venezuela no mandó ningún barco, y que eso puede ser un barco que en la práctica de inteligencia artificial, en el invento de inteligencia artificial, Trump ha montado en el Mar Caribe para decirle al mundo que de Venezuela está saliendo droga para acabar de intervenir a Venezuela, pero que se va a encontrar con un ejército voraz por verlo, por tenerlo ahí, un ejército preparado para enfrentar esa situación. Conjuntamente con eso, el presidente Luis Abinader produce un decreto que se llama el Decreto de los Soles, así lo bautizo yo, que dice, que declara que el cartel de los soles, no sé, que ya leí un poco esta madrugada, porque no entendía lo que eran los soles. Entonces, el cartel de los soles es un peligro para la República Dominicana y para los Estados Unidos. El cartel de los soles, según lo que pude haber leído, lo que pude leer, es una élite del ejército venezolano que soporta el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y están identificados con una señal, la señal del sol. Entre ellos están bien estratificados y por eso se llaman el cartel de los soles, según la literatura que yo leí esta mañana. De todas maneras, ya los soles es una advertencia para la República Dominicana. No sé por qué no estamos metiendo tanto en eso. Sí que somos realmente amenazados por ese cartel. Lo que pasa es que eso es lo que está de moda ahora. Eso es lo que está de día de la noticia en América Latina hoy.
Los soles, déjenme explicarle, en el ejército venezolano, los oficiales subalternos, segundo teniente, teniente capitán, usan unas estrellas plateadas. Ok. Entonces los oficiales superiores, mayores, teniente coronel y coronel, las estrellas son doradas. Y los oficiales generales usan soles. Un sol es general de brigada, 2 soles general de división, 3 soles ya es mayor general, cosas así pues. Entonces es cierto que la atribución de los soles es un cartel de la alta oficialidad del ejército. Bueno, eso es lo que tratan de identificar con ese nombre. Y lo otro, acusan a Diosdado Cabello como el jefe. Y lo otro hay que esperar, ver cómo se desenvuelven, porque no se olvide que Venezuela es un país que tiene una importancia geoestratégica, que allí hay muchos actores internacionales y que no es un juego fácil de la diplomacia de cualquier país manejarse allí. Allí están la Unión, Rusia, está China, están otros países y otras potencias. Entonces hay que esperar a ver cómo se desenvuelven los temas. Llama mucho la atención este hecho que para muchos es una escena como si estuviera preparada en un escenario de Hollywood. Donald Trump envió 11 barcos, 12, 13, lo que sean, con más de 4.000 hombres. Y no se puede ir en balde, tiene que preparar algún tipo de acción para justificar la presencia de esos barcos ahí, que le sale muy caro al fisco, a la población norteamericana. Y a mi modo de ver, yo creo que esto fue una escena bien montada y bien preparada, porque no es verdad que si existieran los famosos soles, se van a aventurar, y más si son oficiales militares de alta graduación que saben del poder. No, los de Donald Trump no son los soles. No, son araguas. Son esos son halcones. No es así, don Isidro. No, es que son grupos diferentes. Sí, son carteles diferentes. Sí, entonces no es verdad que con el conocimiento que, supuestamente, con el conocimiento que tienen, se van a aventurar a enviar una lanchita, que no creo que esa lanchita llegue a la costa de Estados Unidos. Tendrán algún desvío, algún transborde. Bueno, pues el caso es que ese derribamiento de ese hundimiento en donde murieron aparentemente 11 personas según Donald Trump, se produce en un momento en que en China se está celebrando un evento con la participación de Estados Unidos, Rusia y otros países. Estados Unidos no. No, Estados Unidos no. Al contrario. China y Rusia y otros países con signos contrarios a Estados Unidos. Entonces, Donald Trump parece que no se quiere quedar atrás y envía este aviso. Pero fíjese que en el caso de ese de China fueron 2 eventos. Uno en la plaza Tiananmen, donde participó China, Corea del Norte y Rusia. Y el otro en Shanghái, que fue es un evento económico. Un evento económico. El de Tiananmen, deme 30 segundos, por favor. Es para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial en China. Y obviaron a los Estados Unidos. Si Estados Unidos no interviene en el Pacífico, Japón fuera dueño de China hoy. Esa es la verdad. Es la verdad histórica. Entonces, negar China, que Estados Unidos intervino y los ayudó a salir de la invasión japonesa, me parece que es un acto de una bellaquería. No, de poco reconocimiento, para decirlo menos. ¿Cómo sería un acto de poco reconocimiento y de poca elegancia? Negar la participación en la derrota del fascismo del Ejército Rojo. Jamás, eso no se puede negar. Pero no nos desviemos del tema. Entonces parece que Donald Trump quiso enviar ese mensaje de que él está duro, de que él está qué sé yo qué. Y se promovió eso que muchos en el mundo entero tenemos nuestras dudas de que si fue verdad o si fue mentira, si fue una escena de falsa
una escena de falsa bandera para enviar algún tipo de mensaje. Bueno, pero el hecho está ahí y ocurrió. Y llama mucho la atención de que el gobierno dominicano haya declarado terrorista al Grupo de los Soles. Al Grupo de los Soles, como tú... Por decreto. Por decreto. Entonces, es una situación de alto nivel. Nosotros no tenemos ningún tipo o sea, aquí no hay ninguna presencia de ese grupo de cartel. Y creo que no era necesario hacer eso, meternos en eso. Si ese es un lío de Estados Unidos, que se lo dejen a Estados Unidos. Y hay que recordar que Estados Unidos vive creando narrativa para poder justificar su acción en contra de gobiernos que no son seguidores de ellos. Por ejemplo, nosotros somos un ejemplo de eso. No. Por ejemplo, aquí en 1965 se inventaron la narrativa de que había los que luchaban por la llegada nuevamente al poder del gobierno de Bush, que fue electo democráticamente en 1962. Lo acusaron de comunista. Incluso vinieron aquí con 45, dicen que con 45,000 soldados, marines, y publicaron en la prensa que había aquí 52 comunistas. ¿Tú te imaginas? Seguro. En Guatemala, 1,000 soldados por comunista. 1,000 soldados por comunista. En Guatemala hicieron lo mismo con el gobierno de Jacobo Alves, se lo llevaron. Bueno, pero usaron una técnica distinta. Recientemente a Saddam Hussein lo acusaron de tener armas que eran capaces de destruir al universo, y se metieron ahí y no aparecieron las armas. Saddam Hussein lo único que le hizo fue lanzarle bombas caserín a la población kurda, pues, y mató miles de kurdos, miles, no uno ni dos, mató miles. Entonces ahora la narrativa es el narcoterrorismo, el narcotráfico. Esa es la bandera. Ese es el problema que tiene esas informaciones. Uno siempre tiene que estar en contra de la droga. Hay que estar en contra de la droga. En el seno del pueblo es violencia, pobreza, es enfermedad y todo. Entonces uno sabe que eso es dañino. Entonces uno siempre tiene que estar en contra. Entonces uno se envuelve dentro de esas informaciones y la conciencia de uno que uno tiene que estar en contra de eso. ¿Tú crees que Estados Unidos está en contra de la droga? Cuando Estados Unidos es el mayor consumidor. O sea, el staff de científicos de Estados Unidos consume droga. El Wall Street, bueno, hubo una película que se llamaba Un monstruo en Wall Street, que la droga tiene dos efectos. Uno es el de salud. El de salud. Y otro es el económico. El social. A Estados Unidos quizás no le duela mucho la salud del pueblo que consume la droga, pero sí le pudiera doler la gran cantidad de divisas, de dólares, que por medio de la droga sale de Estados Unidos. Estados Unidos le preocupa el fentanilo. Porque el fentanilo es la misma droga, es droga. No, pero no es droga, porque no es lo mismo la marihuana que la cocaína, no es lo mismo la cocaína que el fentanilo. El fentanilo es la droga zombie, que es... Y si un científico de esos americanos se consume fentanilo, se acabó el científico. Está bien, pero el problema es que el fentanilo tiene unos años nada más. Pero en Estados Unidos viene consumiendo y rechazando la heroína. No, pero es que en Estados Unidos, el opio. A principios del siglo XX vendían la cocaína, era venta pública. Venta pública. Entonces, el problema no es para la salud, que lo que a Estados Unidos le preocupa eso. Para mí es la gran cantidad de dólares que salen, porque el castigo del Chapo no es porque el Chapo haya llevado tanta tonelada de droga, sino es porque eso ha generado una enorme cantidad de divisas extrapolada que no controla Estados Unidos. Yo creo que es una combinación Entonces de todo. Eso, bueno, yo no sé, porque en Estados Unidos la droga se la venden libre. Bueno, en la calle de Manhattan usted ve que le venden. Entonces yo no creo que sea la salud del pueblo que Estados Unidos, que al gobierno de Estados Unidos, sobre todo al gobierno del Trump. No sé si el estado de Colorado, que ha
ha aprobado ya la venta de cocaína controlada. Hay un estado que creo que está en ese proceso o algo por el estilo. Así es el Pero problema. el fentanilo es distinto. El fentanilo a ellos le tienen pavor. Como le tenían a la heroína. Y allá hay gente, yo no lo voy a decir si lo conozco o no, pero hay delivery que le llevan a altos ejecutivos de las bolsas de valores heroína a las grandes urbanizaciones de Estados Unidos. Yo insisto, don Licho. Y eso ellos no lo saben. La heroína, que todas las drogas son, como usted apuntó al principio, son un problema de salud pública. Pero el fentanilo es distinto a todas esas drogas. Pero eso llegó ayer. Bueno, llegó, no ayer, antes de ayer llegó. Tiene 4 o 5 años. Bueno, entonces, pero ellos tienen 40 años luchando contra la droga, Sí, usando la droga de pretexto. ¿Por qué llevaron a Noriega preso y mataron a Noriega? Fue por el asunto de la droga. ¿Y por qué en la década del 60 y 70 América Latina, la juventud de América Latina, se metió a consumidora de droga? El tema instigado por Estados Unidos. El tema de usar la droga como arma política, como argumento político, yo no se lo voy a discutir. Y eso es este gobierno, el otro, y el de los Estados Unidos y el de toda Hispanoamérica, por decirlo menos, por no decir Europa. Pero yo lo que quiero insistir. Eso lo hacen todas las autoridades. Exacto, a todos lados. Aquí habían, y perdóneme que le interrumpa, aquí usted conoce 20 oficiales que fueron jefes de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Policía, que combatían, mataban a un tipo en un barrio porque vendía droga y eran los que sustentaban el tráfico de grandes cantidades. Aquí, en este país, y así lo hacen en América Latina. No te vaya más lejos. Hay, cuando se llamaba, qué sé yo, qué de droga y narcótico, había un jefe, el general Descartes Pérez, que fue condenado, oye, vamos a decirlo, el zar en esa época de la droga fue condenado porque era un narcotraficante. Ahora los gobiernos cambian y van cambiando las políticas, porque los países no son estáticos, las políticas van cambiando. Yo no he dicho que las políticas son todas iguales, yo lo que he dicho es que tenemos experiencia. Sí, claro que hay experiencia y como le dije, yo estudié en los Estados Unidos y yo recuerdo que uno de los libros de sociología se sacaba las fotos de las publicidades de la venta de cocaína a 5 centavos, no sé cuántos gramos, y era venta libre y pública hasta que lo declararon un problema de salud pública, como posteriormente declararon contra el alcohol y vino la ley seca. Ahora hay muchísimos legisladores que los vinculan con drogas. En Estados Unidos, sí. No, y en todos lados. En todos los lados. O sea, es que nosotros no podemos ver las cosas de un país a otro, sino tenemos que ver el mundo entre patriotas y logreros. Hay gente que quiere su país aquí, allá y más allá, y hay gente que por lograr, sobre todo, riqueza, hace cualquier cosa. Bueno, ahora tenemos que irnos a una pausa, okay. Dice el pequeño. Vámonos a una pausa. Venimos con otros temas muy importantes. Todos los días son los días de las madres. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Se celebra el último domingo de mayo como una celebración muy especial, pero el Día de las Madres es todos los días. Y hoy vamos a publicitar, a circular un video sobre Trina de Moya, quien compuso el himno de las madres, el himno a la madre. Vamos a ver este video que nos habla de esta autora y de esta obra que es tan especial no solamente en República Dominicana, sino en toda Hispanoamérica. Veamos. Trina de Moya escribió el himno a la madre, la versión más representativa y popular en Hispanoamérica. Saludos. El himno dedicado a las madres más representativo y considerado como el más popular en Hispanoamérica es el de la dominicana Trina de Moya de Vázquez, titulado Venid los moradores, que ha sido interpretado por diversas figuras y es una de las canciones más emblemáticas
para celebrar a las madres en la región. Es un sublime canto de amor filial y celebración para todas las madres que exalta la ternura, el afán y la abnegación de las madres, comparándolas con el consuelo, el amparo y la luz, destacando su rol en la formación integral del niño, el joven y el acompañamiento al anciano. Con motivo del primer Día de las Madres oficial, el himno a las madres fue presentado en una actuación coral en la iglesia y convento de los dominicos de Santo Domingo, el 30 de mayo de 1926, con acompañamiento musical compuesto por el padre Manuel de Jesús González. Pero veamos brevemente quién fue Trina de Moya. María de los Ángeles Trinidad de Moya Pérez nace en la ciudad de La Vega el 13 de enero de 1863, partiendo de este plano existencial en el distrito de Santurce, Puerto Rico, el 13 de marzo de 1941. Conocida como Trina de Moya, fue una poetisa y escritora de República Dominicana. De Moya fue primera dama de la República Dominicana como esposa del presidente Horacio Vázquez durante 3 mandatos no consecutivos. Fue la primera esposa presidencial dominicana en ser llamada primera dama, título que se hizo de uso público generalizado durante el tercer mandato del presidente Vázquez de 1924 a 1930. Trina de Moya y la educadora dominicana Ercilia Pepín fueron de las primeras en promover el Día de la Madre como nueva fiesta nacional a partir de 1926. El gobierno de Horacio Vázquez creó la festividad aprobando la ley número 370 de 1926, que fijaba el Día de la Madre el último domingo de mayo. Sus primeros laureles como escritora los obtuvo el año de 1915 con su composición poética La Patria y la Mujer Dominicana, texto que mereció el primer premio de los Juegos Florales de la ciudad de La Vega Real, mientras que en un concurso en ocasión de la coronación de Nuestra Señora de la Altagracia en el año 1922 logró el primer lugar con el soneto A María. En 1929 produjo su libro Patria y Hogar, con prólogo del poeta Fabio Fiallo, en Madrid, España. En este libro se publicó por primera vez su obra más notable, por la que es más conocida, El Día de las Madres. Sus obras aparecieron en antologías de la época, como el almanaque de El Álbum, de Amado Francos Vidó, El Parnaso Dominicano, de Osvaldo Basil, y Nuestras Mejores Poetisas y Nuestras Poesías, de Rafael Emilio Sanabria. También publicó varias de sus obras en revistas de la época, bajo los seudónimos T. Colombina y Ángela. A continuación, disfrutemos la versión producida por el espacio educativo La Educana, del himno a la madre compuesto por Trina de Moya, que, como señalamos supra, fue presentado en el convento de los dominicos de Santo Domingo el 30 de mayo de 1926. Venid los moradores del campo y la ciudad, y entonamos un himno de intenso amor filial. Cantemos de las madres la ternura, el afán y su noble atributo de abnegación sin par. Celebremos todos la fiesta más bella, la que más conmueve nuestro corazón. Fiesta meritoria
es cuanto salud, fuerza y unión. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio Periodismo y Sociedad, en donde analizamos los principales temas nacionales e internacionales. Y hoy le quiero proponer a mi compañero de mesa la discusión o el comentario de ustedes sobre ese acuerdo al cual llegó Maxi Montilla, mediante el cual entrega al fisco más de 3.000 millones de pesos. Lo voy a repetir otra vez, más de 3.000 millones de pesos. Ya en la calle están diciendo que si él va a entregar 3.000 millones de pesos porque se ha quedado. ¿Con cuánto? Con el doble, el triple, el duplo. Pero lo cierto es que Maxi Montilla, que fue acusado por la comisión de muchísimos delitos de corrupción, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para que la pena le sea un poquito más leve y le entregó 3.000 millones de pesos. Alguna gente dice, bueno, pero ¿A cómo salió el día? ¿a cómo salió el día? Pero yo estoy de acuerdo con eso. Si está acusado de sustraer del fisco, del Estado, una indeterminada cantidad de dinero, si el Estado puede recuperarlo, yo estoy de acuerdo con eso. Aunque para muchos, para otros, revela que hay algún tipo de impunidad o de reconocimiento de la impunidad de parte del Estado, pero yo estoy de acuerdo con eso. Para lo menos, un poquito más. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que, yo sigo pensando en que la justicia, con esas negociaciones, está privilegiando, está promoviendo la corrupción. ¿Tú crees? La gran corrupción, sí, no tengo dudas. No que yo creo, ¿no? Que la práctica lo hace así. ¿Tú sabes por qué? Tú te sorprende que Max Montilla, que es hermano de Cándida Montilla. Cándida Montilla, y hay otro vinculado, otro Montilla, ahí. Ese hombre, dice el PECA, que ese hombre está acusado de una sustracción de 13.000 millones de pesos del sector eléctrico. Él manejaba dentro del entramado de, no sé, ahora di que no se le puede llamar pulpo, ¿no? El entramado que dirigía el hermano de Danilo. No, el hermano de la esposa. Del esposo. Él manejaba el sector eléctrico, a él le decía el zar de China, le decían a él. 13.000 millones de pesos. ¿Y por qué yo te digo que la justicia con esas negociaciones está promoviendo la corrupción? Porque él va a devolver 3.000 millones. ¿Cuánto desfalcó? Suponte que haya desfalcado 7, 8.000 millones. Él va a quedar con 4 o 5.000 millones a su favor, producto de la corrupción. La corrupción tiene dos lados, ¿cómo te digo yo? Dos vertientes que yo pienso que la justicia debe condenar. Una es la práctica inmoral, la falta de ética, el manejo honroso de los recursos del Estado. Tanto de quién, porque él no era funcionario, él era familia presidencial, de las que comen todos los días, comían todos los domingos en la casa del presidente, que inducía a los funcionarios a que, como él era gente del entorno presidencial, había que darle esos negocios. Y se lo daban, yo no sé si por presión, por complicidad, por compartir, etc. Pero ambos violaron normas éticas, normas prudenciales, jurídicamente hablando. Eso tiene un castigo para ejemplarizar la no repetición de esa práctica. Y la otra, que a consecuencia de esas condenas, de la condena de esas prácticas deleznables contra el erario, está la recuperación de lo que él
se robó. Bueno, ellos se conforman con cerrarle 40 empresas, se conforman con que él de 3.000 millones y que se vaya a gozar los otros 5 o 6.000 millones que sacó de ese proceso de la corrupción. Y eso es un abuso contra el pueblo. Para mí, yo no sé, para todo el mundo. Hay gente que se conforma y dice, pero para todo perdido algo ganado. No, es que el ejemplo, es más, suponte que no reciba nada, pero que castigue la práctica inmoral. Porque la corrupción es la causante de larga pobreza de los dominicanos. El que se roba 5.000 millones de pesos ha impedido que se construyan miles de escuelas, ha impedido que se abastezca de medicamentos para cientos de miles de dominicanos, ha impedido de mejoría de infraestructura vial. Con 5.000 millones se hacen ¿cuántos caminos vecinales que benefician a los campesinos? Eso es la pobreza, lo que es un solo hombre, imagínate 200 hombres que están vinculados en ese entramado. Uno se lleva 5 o 6.000 millones de pesos que se lo deja a la justicia, que la justicia se lo regala después que lo prueba que se lo robó. Entonces, por eso yo digo que la justicia, yo no sé si para muchos que está bien, yo no soy parte de la justicia, yo no soy abogado, pero dentro de mi lucha por la decencia del manejo del Estado está eso. Y no contemplo ser parte de esa conmiseración, porque es oye, me lo están haciendo un héroe, este hombre devuelve 3.000 millones de 13.000 de corrupción en lo que estuvo involucrado, y es un héroe hoy, es un héroe para la justicia. Este hombre colaboró con la justicia. ¿Qué colaborar? Ese hombre tiene 50 años, la victoria que debe tener en el 15 de Asua, para que no vuelva más a intentar robar. Pero ya él va a salir en yate, va a andar sus hoteles, va a andar el mundo con los cuartos que se robó del país. 3.000 millones de pesos no quiebra un país, y menos un país como República Dominicana, pero sí lo quiebra moralmente. Mire, esos casos como el que usted está mencionando, el caso de este ciudadano que falleció en un intercambio de disparos entre maleantes, ahí en Herrera, que estaba vinculado al atentado que le hicieron al pelotero, a David Ortiz. El caso de la explosión de San Cristóbal, el caso del Jet Set, el caso de tantas personas, feminicidio, de estos crímenes horrendos. Todo esto va siendo caldo de cultivo para una sociedad que estamos observando que tiene graves problemas, que por un puesto en una gasolinera se matan, que por un puesto de estacionamiento se matan, por un picapollo, como dice el señor pequeño, se matan, y así sucesivamente. Entonces estamos viendo una sociedad que eso no es de hoy ni de ayer, eso viene rodando de hace 25, 30 años, porque hay una especie de revolución de la fantasía, donde a través de estos medios de comunicación y sobre todo la internet, se le presenta un mundo que el ciudadano sobre todo la gente más humilde, no lo puede alcanzar, y le dan posibilidades a través de la droga y a través de otros negocios ilícitos, y encima ven que una persona que se toma de los bienes públicos tanto dinero, y que prácticamente con una negociación sale. Entonces todo eso crea un desánimo, lo que en sociología se llama una aporía. Una aporía es una desafección hacia el Estado y un desconocimiento de las reglas. Entonces, todos esos hechos están contribuyendo a una sociedad que el Estado dominicano, más que ponerse de acuerdo los cuatro, el presidente con 3 ex vicepresidentes sobre el tema de Haití, deberían ponerse de acuerdo de cómo abordan ese tema, que es un tema
fundamental. Por cierto, vi que el presidente, escuché que el presidente atendió por una hora a esta dama que trató de pedir la palabra para tratar problemas de este tipo, que no se la dieron en una semana. Luego lo atendió en audiencia privada por más de una hora. Escuché esa noticia. Eso es importante porque hay que tomar conciencia, y el primero que tiene que tomar conciencia es el señor presidente de la República, hacer tomar conciencia al liderazgo del país, no solamente al liderazgo partidista, sino al económico, a los gremios, a la iglesia, etcétera, porque todas estas cosas y fundamentalmente esto que acaba de denunciar o de escribir Don Licho, generan un mal sabor en la población. Mira, frente a este acuerdo hay que recordarle lo que es la justicia dominicana. O sea, los dominicanos no tenemos una justicia perfecta. Ante nuestros ojos, ¿cuántos casos han ocurrido en donde se han cometido crímenes de todo tipo de naturaleza y sin embargo la justicia no es capaz de condenarlo? La corrupción aquí no ha sido condenado. Entonces, yo no espero grandes cosas de la justicia dominicana. De esa, no podemos negar que hay muchos que integran el Ministerio Público que son unas personas que aspiran a tener justicia y que hay jueces que también aspiran a tener justicia, pero hay una gran cantidad que le da lo mismo condenarlo o no condenarlo. Ellos defienden sus intereses. Entonces, con esa justicia que nosotros tenemos que arar estos bueyes. Si fue capaz de hacer eso, uno hasta se alegra. No es eso lo que aspiramos, pero si esa justicia fue capaz de a gente todopoderosa quitarle parte de lo que se robaron, eso yo lo aplaudo. O sea, y moralmente frente a la sociedad queda una condena, no solamente para Máximo Montilla, sino para todo el entorno y hasta su entorno familiar. Pero es que si tú lo condenas y luego haces una persecución de los bienes, tú logras recuperar esos bienes. Sí, pero es la justicia, esa justicia es que lo va a condenar a él. Bueno, no es esa justicia está demostrando que no lo va a condenar. Que no lo va a condenar. Pero no a él. A ninguno. A ninguno. Pero, o sea, no a ninguno, sino a quien tenga suficientes recursos para pagar abogados y pagar equipo de relaciones públicas. Suponte un gobierno que tenga 25 funcionarios que estén haciendo lo mismo que hicieron ellos. Dice él que no quiebra un gobierno. Pero suponte que tenga haciendo 25 funcionarios eso. Esos 25 funcionarios se van a llevar 25 por 3.000. 500.000 millones de pesos. Deme un paréntesis. Yo lo que dije es que 3.000 millones no quiebran. Seguro no, Ahora, ni el presupuesto de un año quiebra un país. No. Pero el ejemplo, como usted está exigiendo, sí es positivo para un país. Correcto. Y evita que los otros 24 roben. Porque lo que le está diciendo a los funcionarios posteriores, que no, que el que roba mucho va a tener una silla al lado de Dios. Nada más tiene que devolver el 10% de lo que se roba. Como el que defalcó los bancos aquí. ¿Qué está haciendo por ahí? Pavoneándose. Porque ahí comenzó, porque no es ahora, esta justicia no es de ahora. Cuando se quiso comenzar a hacer justicia, aquí defalcaron los bancos, llevaron al país a la crisis más terrible económicamente que ya. Tumbaron un gobierno defalcando bancos, porque querían empoderarse de todos los bancos del país. Un solo grupo quería empoderarse de todos los bancos del país y comenzó a acumular y a sacar para otro lado. Lo condenaron hace 10 años, a los 5 estaba suelto y tenía el 90%. Con todos los privilegios dentro de la cárcel. Con todos los privilegios, porque había que irlo a ver a Najayo. El palacio que tenía como vida. Bueno, dice el pequeño que ya no tenemos más tiempo y yo tengo que controlarme por ahí. Nos vemos mañana con otro programa, sinceramente un poco más desahuciado.